Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Efesios capítulo 4. Exhortación a la unidad y madurez en el cuerpo de Cristo. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor. Pablo escribe desde prisión, pero su visión no está limitada por cadenas. Efesios 3:1, prisionero de Cristo Jesús por vosotros. No se ve como víctima del imperio, sino como siervo del Señor. Su sufrimiento no lo desanima, fortalece su llamado. Aún encarcelado, sigue exhortando. Su autoridad no depende de libertad externa, sino de sumisión interna. Habla desde la experiencia y la entrega total. Os ruego que andéis. No ordena como apóstol, ruega como hermano. Romanos 12:1, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo apela al amor, no solo a la autoridad. Andar implica conducta continua, estilo de vida. La salvación no es solo creencia, también es caminar diario. La fe verdadera se traduce en vida transformada. Él no pide algo adicional, sino lo esencial del Evangelio. Como es digno de la vocación. El llamado de Dios es alto y santo, y la conducta debe estar a su altura. Filipenses 1:27, que vuestra conducta sea digna del Evangelio de Cristo. No se trata de ganar el llamado, sino de honrarlo. Vivir dignamente es reflejar la naturaleza de aquel que nos llamó. Es vivir en coherencia con lo que creemos. La vocación no es humana, viene del cielo. Merece ser vivida con excelencia. Con que fuisteis llamados. Dios nos llamó por su gracia, no por nuestras obras. 2 Timoteo 1:9, nos salvó y llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo. Este llamado nos aparta del mundo y nos dirige hacia su propósito eterno. Cada creyente ha sido convocado a representar a Cristo. No fuimos llamados a la mediocridad espiritual. Pablo les recuerda su identidad para motivarlos a vivir conforme a ella. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre. Estas dos virtudes son esenciales para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad reconoce la propia necesidad de gracia, la mansedumbre modera la reacción ante la ofensa. Ambas reflejan el carácter de Cristo. Sin ellas, la comunidad se fragmenta. Son virtudes que fortalecen el testimonio cristiano. No debilitan, edifican. Soportándoos con paciencia. Pablo reconoce que en la iglesia habrá fricciones, pero pide paciencia activa. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros. No es simple tolerancia, sino amor que perdura. Soportar no es aguantar con fastidio, sino cargar con amor. La paciencia permite que otros crezcan a su ritmo. Esta actitud edifica relaciones sanas. No se trata de exigir perfección, sino de mostrar gracia. Los unos a los otros. La mutualidad es esencial en la vida cristiana. Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros. No somos islas espirituales, somos un cuerpo interdependiente. El unos a otros resalta que todos debemos dar y recibir. No hay lugar para superioridad ni para aislamiento. La comunidad crece cuando cada miembro se compromete. La madurez espiritual incluye responsabilidad fraterna. En amor. El amor es el ambiente donde todas las virtudes florecen. 1 Corintios 13:7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No basta con ser paciente, debe ser en amor. El amor da sentido y valor a la paciencia, humildad y mansedumbre. Es el lazo perfecto de la unidad. El amor no es emoción, es decisión de buscar el bien del otro. Sin amor, todo esfuerzo se debilita. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Solícitos en guardar. La unidad no se crea, se guarda. 1 Corintios 1:10, que no haya entre vosotros divisiones. Pablo exhorta a tener diligencia activa. Solícitos implica esmero constante, atención cuidadosa. La unidad es frágil y debe ser protegida con intención. No basta desearla, hay que preservarla. Esto requiere humildad, sacrificio y vigilancia espiritual. La unidad es preciosa y valiosa a los ojos de Dios. La unidad del Espíritu. El Espíritu Santo ya ha unido a los creyentes en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esta unidad no es organizacional, es espiritual. No depende de estructuras humanas, sino de la obra del Espíritu. El llamado es a mantener lo que ya ha sido formado por Dios. No se trata de uniformidad, sino de armonía en diversidad. En el vínculo de la paz. La paz es el lazo que mantiene unida a la comunidad de fe. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Sin paz, la unidad se rompe. La paz actúa como el pegamento que mantiene juntas las relaciones. No es pasividad, sino esfuerzo por vivir en armonía. Esta paz es fruto del Espíritu y reflejo del carácter de Cristo. Donde hay paz, hay unidad sustentable. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo. La Iglesia de Cristo es una sola, universal y compuesta por todos los creyentes verdaderos. 1 Corintios 12:12, así también Cristo. No hay múltiples cuerpos divididos, sino un solo cuerpo en diferentes expresiones. Esta unidad espiritual trasciende culturas, denominaciones y fronteras. Todos los miembros están conectados vitalmente por la fe en Jesús. La diversidad no rompe la unidad. Somos uno en Él. Y un espíritu. El Espíritu Santo es quien da vida al cuerpo y une a todos sus miembros. 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados en un cuerpo por un mismo espíritu. No hay múltiples espíritus ni experiencias paralelas. Él es el mismo en todos los creyentes. Su presencia garantiza la cohesión espiritual del cuerpo. El Espíritu da dones, guía y produce fruto. Es el lazo invisible pero poderoso de unidad. Como fuisteis también llamados. Pablo conecta la unidad con el llamado de Dios. Romanos 8:30, a los que llamó, a estos también justificó. El llamado no es múltiple en esencia, sino uno solo. Es la invitación divina a entrar a su reino y participar de su propósito. Todos los creyentes comparten ese llamado santo. No hay uno más digno que otro. Todos fueron alcanzados por la misma gracia soberana. En una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza cristiana es común, la vida eterna y la gloria con Cristo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Esta esperanza une al pueblo de Dios. No hay varias metas, sino una sola. Todos esperan la redención final, la resurrección y la gloria venidera. La unidad se fortalece al mirar hacia la misma esperanza. Cristo es el centro de esa expectativa. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor. Jesucristo es el único Señor y cabeza de la Iglesia. 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y un Señor, Jesucristo. No hay otros mediadores, redentores ni jefes supremos. Su señorío une a todos los redimidos bajo una sola autoridad. Nadie puede confesar a otro como Señor y seguir siendo parte del cuerpo. Su nombre es el centro de la fe verdadera. Una fe. Se refiere al contenido de la fe cristiana, el Evangelio, la doctrina apostólica revelada en Cristo. Judas 1:3, la fe que ha sido una vez dada a los santos. No hay múltiples verdades, sino una sola revelación salvadora. Esta fe común es lo que une a todos los creyentes. Es la confianza en Cristo y su obra. No es una fe personalizada, sino bíblica y compartida. La verdad no se fragmenta. Un bautismo.
El bautismo en agua, como símbolo de entrada en el cuerpo de Cristo, representa la muerte y resurrección con Él. Romanos 6:3, bautizados en su muerte. Este bautismo expresa públicamente la fe en Jesús y la unión con su Iglesia. No hay múltiples iniciaciones espirituales válidas. El verdadero bautismo apunta a una sola identidad, Cristo. Es el sello externo de una transformación interna. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Un Dios y Padre de todos. Dios no es uno entre muchos, es el único, soberano y Padre de todos los creyentes. Malaquías 2:10, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Como Padre, cuida, guía y provee a su familia. Esta verdad promueve la unidad entre hermanos. No hay múltiples fuentes espirituales. Todos proceden del mismo origen eterno. Su paternidad garantiza nuestro vínculo. El cual es sobre todos. Él gobierna con autoridad y majestad. 1 Timoteo 6:15, el único soberano. Rey de reyes y Señor de señores. Su soberanía abarca cada detalle del universo y cada aspecto de la Iglesia. Nada escapa a su control. Su trono está sobre todo lo creado. Este dominio no es tiránico, sino perfecto y justo. Por eso, toda adoración y obediencia se dirigen a Él. Su supremacía nos une en reverencia. Y por todos. Dios actúa a favor de su pueblo y a través de Él. Romanos 11:36, porque de Él, y para Él, son todas las cosas. Él obra mediante sus hijos para cumplir su propósito. Nos usa como canales de su amor, verdad y poder. Cada miembro del cuerpo es instrumento de su obra. No hay favoritismo, todos son vasos útiles. Su acción pasa por todos sin excepción. Y en todos. Dios habita en cada creyente por su Espíritu. 2 Corintios 6:16, yo habitaré y andaré entre ellos. Esta presencia íntima nos une más allá de la distancia y la cultura. No hay cristiano vacío de Dios. Él mora en su iglesia y en cada miembro. Esta inhabitación es fuente de poder, consuelo y transformación. Somos el templo vivo donde Dios se complace en habitar. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros. Después de hablar de unidad, Pablo afirma que también hay diversidad en el cuerpo. 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Nadie ha sido excluido. Cada creyente tiene un lugar y una función en el cuerpo. Dios no omite a ninguno. Esta individualidad no contradice la unidad, sino que la enriquece. Cada miembro es esencial en el diseño divino. Fue dada la gracia. Esta gracia no se refiere a la salvación inicial, sino a la habilitación para servir. Romanos 12:6, teniendo diferentes dones, según la gracia. Es una capacidad espiritual para edificar a otros. No es resultado de esfuerzo humano, sino regalo divino. Cada uno ha recibido algo útil para el cuerpo. La gracia no es uniforme, es variada. Pero siempre es suficiente para la tarea encomendada. Conforme a la medida. Dios reparte conforme a su sabiduría, no de manera aleatoria. Mateo 25:15, a cada uno conforme a su capacidad. Él sabe cuánto podemos manejar y qué función debemos cumplir. Su distribución es justa, precisa y perfecta. Nadie debe compararse ni envidiar. La medida proviene del cielo. Cada medida refleja amor y propósito. No hay error en la proporción que Dios da. Del don de Cristo. Cristo mismo es el dador y la fuente de los dones. Efesios 4:11 enfatiza que Él dio ministerios. Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Estos dones fluyen de su victoria y autoridad. No se originan en el talento natural, sino en su voluntad. Son expresiones de su generosidad. Él reparte como quiere y para su gloria. Cristo equipa a su cuerpo desde su trono.
Todo lo útil en la iglesia viene de su mano. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo cual dice. Pablo introduce una cita adaptada del Salmo 68 horas y 18 minutos. Este salmo celebra la victoria de Dios como Rey. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Al aplicarlo a Cristo, Pablo presenta su ascensión como triunfo definitivo. La Escritura profetizó esta exaltación. La palabra se cumple en Jesús. Él es el cumplimiento de todo lo prometido. El Antiguo Testamento anticipaba su obra redentora. La conexión entre ambos pactos es perfecta. Subiendo a lo alto. Se refiere a la ascensión de Cristo al cielo después de su resurrección. Hechos 1:9, fue alzado, y le recibió una nube. Su ascensión marca su exaltación como Señor. No solo venció la muerte, sino que fue entronizado. Esta subida simboliza victoria, autoridad y gobierno. Desde lo alto, envió al Espíritu y reparte dones. Su posición gloriosa es base para nuestra esperanza. Llevó cautiva la cautividad. Puede referirse simbólicamente a la derrota del pecado, la muerte y Satanás. Colosenses 2:15, despojando a los principados, los exhibió públicamente. Cristo venció a los poderes que nos tenían cautivos. También puede aludir a los redimidos del Antiguo Testamento, ahora llevados a gloria. El libertador ha vencido. La cautividad fue tomada por el Rey de Reyes. Su victoria fue total. Y dio dones a los hombres. El fruto de su victoria no solo fue exaltación personal, sino beneficio para su pueblo. Juan 16:7, si no me fuere, el Consolador no vendría. Desde su trono, Cristo envía al Espíritu y distribuye dones ministeriales. Él reparte habilidades, oficios y llamados para edificar la iglesia. Su victoria produce bendición. Lo que recibió, lo comparte con nosotros. Su trono es fuente de provisión. Efesios 4:9. ¿Y eso de que subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Y eso de que subió? Pablo reflexiona sobre la ascensión para resaltar que Cristo primero descendió. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La gloria fue precedida por humillación. La exaltación es evidencia de su previa encarnación y sufrimiento. Subir implica haber estado abajo. Pablo conecta la exaltación celestial con la obra redentora completa. El camino al trono pasó por la cruz. ¿Qué es, sino que también había descendido? Cristo no solo vino al mundo, sino que se humilló profundamente. Juan 6:38, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Su encarnación fue un acto de condescendencia gloriosa. Bajó del trono eterno a un pesebre terrenal. No retuvo su gloria, la entregó por amor. Su descenso fue voluntario, necesario y redentor. La grandeza de su ascenso se entiende mejor por la profundidad de su entrega. Primero a las partes más bajas de la tierra. Esto puede referirse a su encarnación y muerte, o simbólicamente al Hades, lugar de los muertos. Mateo 12:40, como Jonás estuvo, en el vientre del gran pez. En cualquier caso, señala su completa identificación con la humanidad caída. No evitó el sufrimiento, lo abrazó. Bajó hasta la muerte para levantar al caído. Ningún abismo fue demasiado para él. Su descenso mostró su compasión infinita. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió. Jesús, el Hijo Eterno, descendió por amor, obediencia y redención. Hebreos 2:14. Participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Su humillación fue real y necesaria. No fue un acto simbólico, sino sacrificial. La redención comenzó con su encarnación. No delegó, sino que se involucró personalmente. Su descenso es muestra suprema de amor. Es el mismo que también subió.
El mismo Jesús crucificado es ahora exaltado. Filipenses 2, 8, 9, se humilló, por lo cual Dios también le exaltó. Su identidad no cambió, pero su posición fue elevada. El siervo sufriente ahora es Señor glorificado. Aquel que fue rechazado, ahora es adorado. Su exaltación garantiza nuestra esperanza. El trono le pertenece por derecho y por victoria. Él vive y reina por siempre. Por encima de todos los cielos. Su exaltación es suprema. Hebreos 7:26, hecho más sublime que los cielos. Está sobre toda autoridad, visible o invisible. No hay lugar más alto. Su trono es universal y eterno. Su ascensión no fue simbólica, sino real y completa. Desde allí gobierna, intercede y ministra. Su exaltación valida todo su ministerio terrenal. Está en lo más alto, para atraer a todos a Él. Para llenarlo todo. Cristo llena todo con su presencia, su autoridad y su poder. Colosenses 1:17, y en Él todas las cosas subsisten. Nada escapa a su señorío. Su plenitud abarca el cielo, la tierra y la iglesia. No hay rincón sin su influencia. Él llena el universo, pero también llena al creyente. Su plenitud es nuestra fuente constante. Él es todo en todos. No hay otro como Él. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Y Él mismo constituyó. Cristo, el Señor resucitado, es quien designa y equipa a los ministros de su iglesia. 1 Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la iglesia. No es elección humana ni mérito personal. Es un acto soberano de su voluntad. La palabra constituyó implica propósito y autoridad. Él escoge a quien quiere y como quiere. Cada ministerio legítimo nace de su designación directa. A otros, profetas. Los profetas del Nuevo Testamento hablaban bajo inspiración divina para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación. Aunque su función no reemplaza la escritura, su ministerio era vital en la iglesia primitiva. Dios hablaba por medio de ellos en contextos específicos. Eran sensibles al espíritu y fieles al mensaje. Su labor edificaba al cuerpo. A otros, evangelistas. Los evangelistas proclaman el evangelio con claridad y poder, ganando almas para Cristo. Hechos 21:8 menciona a Felipe como evangelista. Su énfasis es el anuncio de la salvación. Van a donde los perdidos están. Son sembradores del mensaje eterno. Su pasión es Cristo y su cruz. Preparan el terreno para el discipulado. La iglesia necesita su fuego y claridad. A otros, pastores y maestros. Ambos términos están estrechamente relacionados. Muchos creen que se refiere a un mismo ministerio con doble función. Tito 1:9 describe que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel. Los pastores cuidan, alimentan y guían al rebaño. Los maestros instruyen con profundidad en la verdad bíblica. Ambos edifican al cuerpo. Son columnas de estabilidad espiritual. Su llamado es santo y necesario. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos. El propósito de los ministerios no es centralizar la obra, sino capacitar a los creyentes. 2 Timoteo 3:17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Perfeccionar implica equipar, madurar y alinear con el propósito de Dios. Cada creyente debe ser entrenado para servir. El ministerio no es espectáculo, es formación. Los santos no son espectadores, son obreros. Para la obra del ministerio. Todos los creyentes están llamados a ministrar, no solo los líderes. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El cuerpo crece cuando cada miembro ejerce su función. El servicio es expresión natural de la fe viva.
Los dones son dados para ser usados. El ministerio no es un evento, es un estilo de vida. Cada santo tiene una asignación. Para la edificación del cuerpo de Cristo. La meta final es el crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia. 1 Corintios 14:26, todo se ha hecho para edificación. No se trata de fama personal, sino de construcción espiritual. Edificar implica afirmar en la verdad, consolar al débil y animar al que cae. El cuerpo no crece con división, sino con cooperación. La edificación requiere amor, verdad y sacrificio. Es tarea continua. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. El proceso de crecimiento espiritual es continuo y colectivo. Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya. No es obra instantánea, sino progresiva. La meta no es individualista, sino comunitaria. Todos deben avanzar juntos hacia la madurez. Pablo apunta al desarrollo global del cuerpo. La Iglesia es una escuela de transformación constante. Nadie debe quedarse atrás. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La madurez implica unidad doctrinal y experiencia profunda con Cristo. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No basta con creer en Jesús, hay que conocerlo personalmente. La fe unificada evita divisiones. El conocimiento transforma vidas. Fe y conocimiento van de la mano en el camino espiritual. La Iglesia madura cuando está centrada en Cristo. A un varón perfecto. La imagen es de madurez plena, no de perfección sin error. Colosenses 1:28, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cristo es el modelo de esta madurez. Cada creyente debe crecer hasta reflejar su carácter. La niñez espiritual no puede durar siempre. Dios desea creyentes sólidos, estables, maduros. El varón perfecto es el creyente completo en él. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta suprema es parecernos a Cristo en todo. Romanos 8:29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Su estatura es nuestro estándar. No nos medimos por otros, sino por Él. Su plenitud es nuestro destino. Cada paso en la vida cristiana debe acercarnos más a su imagen. La Iglesia crece cuando Cristo es su patrón. La plenitud se alcanza por medio del Espíritu. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Pablo señala que el crecimiento espiritual tiene como meta dejar atrás la inmadurez. 1 Corintios 14:20, no seáis niños en el modo de pensar. Los niños espirituales son inconstantes, emocionales y vulnerables. No están firmes en la verdad ni en la práctica. La madurez en Cristo requiere estabilidad. El Evangelio no nos llama a estancarnos, sino a avanzar. Ser niño es el punto de partida, no de permanencia. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los inmaduros son fácilmente confundidos por enseñanzas erróneas. 2 Timoteo 4:3-4, no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído. Viento de doctrina sugiere ideas volátiles y engañosas. Lo que no está anclado en la palabra desplaza al que no está firme. El creyente debe conocer y discernir la verdad para no ser arrastrado. Las doctrinas falsas soplan con fuerza, pero no pueden tumbar al maduro. Por estratagema de hombres. El error no siempre es accidental, muchas veces es intencional. 2 Pedro 2:1, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los falsos maestros utilizan planes cuidadosamente elaborados. Su motivación no es edificar, sino manipular. La Iglesia necesita discernimiento y vigilancia. No toda enseñanza espiritual es verdadera. Hay hombres que diseñan el error como arma, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
El engaño espiritual se presenta con apariencia de verdad. 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. La astucia implica habilidad maliciosa. Las artimañas son trampas disfrazadas. El enemigo usa el error para dividir, desviar y destruir. Solo los maduros pueden identificarlo y resistirlo. La palabra y el espíritu son nuestras defensas. El crecimiento nos protege del engaño. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor. Pablo ofrece el antídoto a la inmadurez, la combinación de verdad y amor. Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. No basta tener la verdad, debe ser vivida con amor. La verdad sin amor hiere, el amor sin verdad engaña. La madurez cristiana requiere ambas. Vivir la verdad es integridad. Comunicarla en amor es madurez. Esta combinación edifica, sana y transforma. Crezcamos en todo. El crecimiento espiritual debe ser integral, no selectivo. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él. No es suficiente crecer en conocimiento sin crecer en carácter. Tampoco basta servir sin crecer en santidad. Pablo desea un desarrollo completo, en fe, amor, sabiduría, paciencia y obediencia. La Iglesia debe avanzar hacia una madurez equilibrada. El crecimiento auténtico es continuo y visible. En aquel que es la cabeza. Cristo es el centro del crecimiento espiritual. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, el primogénito entre los muertos. No crecemos hacia una idea, sino hacia una persona. Todo el cuerpo toma dirección y vida de la cabeza. Él es la fuente de toda autoridad, sabiduría y dirección. Sin conexión con Cristo, no hay crecimiento verdadero. La madurez es parecerse a Él, no a líderes humanos. Esto es, Cristo. Pablo no deja lugar a confusión, el crecimiento espiritual tiene un único modelo y destino. Romanos 8:29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cristo es la medida perfecta de madurez. No seguimos doctrinas vacías, seguimos una persona viva. Su vida, carácter y misión son el patrón. Todo desarrollo espiritual auténtico conduce a mayor semejanza con Jesús. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De quien todo el cuerpo. Todo el cuerpo espiritual depende de Cristo. Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Él es el origen, el sostén y el propósito del cuerpo. No hay vida fuera de él. La Iglesia no es una organización humana, sino un organismo vivo conectado a su cabeza. Cada parte funciona porque recibe dirección y alimento de Cristo. Su señorío es vital para la salud del cuerpo. Bien concertado y unido entre sí. El cuerpo de Cristo no está desordenado, sino perfectamente estructurado. 1 Corintios 12:18, Dios colocó los miembros, como Él quiso. La armonía y unidad no son accidentales, son diseño divino. Cada miembro tiene su lugar y función específica. No hay competencia, sino colaboración. La unidad no es uniformidad, sino integración. La conexión correcta produce fortaleza. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas representan relaciones, líderes, dones y vínculos espirituales que permiten que el cuerpo funcione. Colosenses 2:19, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. La ayuda mutua es esencial. No se trata de independencia, sino de interdependencia. Cada creyente fortalece a otros cuando opera en su función. La comunión real es una fuente de vida. Según la actividad propia de cada miembro. Cada creyente tiene un rol que debe desempeñar para que el cuerpo crezca. Romanos 12:4-5, tenemos diferentes funciones. No todos hacen lo mismo, pero todos hacen algo. La salud del cuerpo depende del funcionamiento de cada parte. Inactividad equivale a estancamiento.
Dios espera que cada uno contribuya con lo que ha recibido. El estancamiento de uno afecta a todos. Recibe su crecimiento. El cuerpo crece cuando todos los miembros hacen su parte. 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento no es casual, es consecuencia del trabajo coordinado y de la gracia de Dios. No se trata de números, sino de madurez y amor. La edificación es progresiva. El cuerpo crece porque Cristo lo alimenta y cada parte coopera. Para ir edificándose en amor. El amor es la atmósfera en la que la iglesia crece. 1 Corintios 13, 1, 2, sin amor, nada aprovecha. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe, y no tengo amor, nada soy. La edificación espiritual no se basa en competencia ni orgullo, sino en servicio mutuo. El amor es la motivación correcta. Es lo que da valor a los dones y poder a la verdad. La iglesia madura no por estrategias, sino por amor. Donde hay amor, hay edificación duradera. La nueva vida en Cristo, despojarse del viejo hombre. Efesios 4:17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto, pues, digo y requiero en el Señor. Pablo no habla como consejero opcional, sino como mensajero autorizado. 1 Tesalonicenses 4:1, os exhortamos, en el Señor Jesús. Su exhortación tiene peso divino. Requiero indica firmeza, no sugerencia. El llamado es a obedecer al Señor con seriedad. No se trata de opinión apostólica, sino de voluntad divina. Lo que viene a continuación debe ser atendido con reverencia y prontitud. Que ya no andéis como los otros gentiles. La vida cristiana implica ruptura con el estilo de vida anterior. Primera de Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado. No podemos vivir como antes ni como los que no conocen a Dios. La santidad exige distinción. Pablo llama a una transformación real, visible. No somos del mundo, aunque estamos en él. La fe se manifiesta en la conducta. El Evangelio nos separa, no solo nos salva. Que andan en la vanidad de su mente. La mente del incrédulo está vacía de verdad divina y llena de ideas huecas. Romanos 1:21, se envanecieron en sus razonamientos. La vanidad mental lleva a una vida sin propósito eterno. El razonamiento humano sin Dios es ciego y limitado. Esta forma de pensar produce idolatría, orgullo y confusión. No podemos adoptar esa mentalidad. Dios renueva el entendimiento del creyente para una vida diferente. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento del no regenerado está oscurecido, incapaz de percibir la verdad espiritual. 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. No se trata de falta de inteligencia, sino de ceguera espiritual. La mente que rechaza a Dios pierde claridad. Viven engañados aunque crean tener razón. El pecado nubló la visión del hombre. Solo la luz de Cristo puede disipar esas tinieblas. Ajenos de la vida de Dios. Están separados de la vida que proviene de Dios. Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Esta vida es espiritual, eterna y abundante. Sin Cristo, el hombre está muerto aunque respire. No tienen comunión ni propósito divino. Están desconectados de la fuente de vida. Esta es la verdadera tragedia, estar vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Por la ignorancia que en ellos hay. Su condición no solo es rebelión, también es ignorancia espiritual. Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. No conocen la verdad porque no la han recibido ni buscado. La ignorancia no excusa el pecado, pero explica la confusión. El hombre necesita revelación, no solo información. Sin el Evangelio, permanece en tinieblas.
Solo Dios puede abrir los ojos. Por la dureza de su corazón. La raíz del problema es la dureza interior. Zacarías 7:12, pusieron su corazón como diamante. No quieren rendirse, ni obedecer. El pecado endurece el alma hasta volverla insensible. Rechazan el llamado de Dios. La dureza impide el arrepentimiento y la fe. Solo el Espíritu puede ablandar el corazón. El nuevo nacimiento comienza con un corazón transformado. La gracia rompe la piedra y siembra vida. Efesios 4:19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. La insensibilidad espiritual lleva a la inmoralidad desenfrenada. 1 Timoteo 4:2, teniendo cauterizada la conciencia. Al resistir repetidamente a Dios, se pierde la capacidad de sentir culpa. El alma se endurece al pecado. Ya no sienten dolor por desobedecer, ni vergüenza por lo vergonzoso. Se apagan la conciencia y el discernimiento. La decadencia moral comienza con un corazón insensible. Se entregaron a la lascivia. Se rinden voluntariamente a los deseos desordenados. Romanos 1:24, Dios los entregó a la inmundicia. La lascivia es desenfreno, desinhibición total hacia el pecado. No solo pecan, se complacen en pecar. Ya no hay freno interno. Es una vida gobernada por los impulsos carnales. Se entregan porque se han separado de Dios. La moral cae cuando Él no gobierna el alma. Para cometer con avidez. La impureza no se satisface, crece. Proverbios 27 horas y 20 minutos, el Seol y el Abadón nunca se sacian. El pecado genera más hambre de pecado. La avidez muestra un corazón dominado, no libre. No solo pecan, lo hacen con ansias. El alma vacía busca llenarse de placeres que no sacian. Esta conducta destruye al hombre desde dentro. Solo Cristo puede romper esa cadena. Toda clase de impureza. No hay límites morales cuando se apaga la conciencia. Gálatas 5:19, las obras de la carne son inmundicia, lascivia. Toda forma de corrupción moral es consecuencia del rechazo a Dios. El pecado contamina cuerpo, mente y espíritu. Esta impureza se manifiesta en pensamientos, palabras y acciones. Pero Cristo ofrece limpieza total. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros. Pablo contrasta la vida de los incrédulos con la de los creyentes. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Esta distinción es clara, no pertenecen más al mundo. Son pueblo santo, apartado para Dios. Lo que era normal antes, ahora es inaceptable. No deben conformarse a su entorno, sino a su Salvador. Han sido transformados por la gracia. Su identidad es completamente distinta. ¿No habéis aprendido así? La vida cristiana implica un proceso de aprendizaje espiritual. Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No se trata solo de recibir información, sino formación. Pablo afirma que lo que aprendieron de Cristo no tiene nada que ver con la vida desordenada. Hay un patrón divino que guía su conducta. Ser cristiano es caminar en lo que se ha aprendido de Él. A Cristo. El centro de toda enseñanza cristiana es una persona, Cristo. Filipenses 3:8, el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. No solo aprendemos sobre Él, lo aprendemos a Él. Es una relación transformadora, no solo una religión. Conocer a Cristo cambia la mente, el corazón y el comportamiento. Él no es solo maestro, es el modelo. Todo lo que se aleja de su carácter es aprendizaje incorrecto. Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad le habéis oído. Pablo habla con énfasis, si de verdad han escuchado a Cristo, deben vivir de manera diferente. Juan 10:27,
mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Oír implica obediencia, no solo audición. Es posible oír sin atender. Pero el verdadero creyente escucha la voz del buen pastor. La salvación comienza por escuchar la palabra. La vida cristiana se basa en una escucha continua y obediente. Y habéis sido por él enseñados. Él es el Maestro Supremo que instruye por su Espíritu y su palabra. Juan 14:26, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Cristo enseña por medio del Evangelio, predicación y comunión. Ser enseñado por él implica transformación. No se trata solo de conocimiento teológico, sino de vida conforme a su voluntad. Su enseñanza va directo al corazón. Él forma discípulos, no oyentes pasivos. Conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús no solo enseña verdad, Él es la verdad. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que no concuerda con su persona es falso. Él es el estándar absoluto de lo verdadero. La ética, la conducta, la identidad del creyente deben estar en sintonía con Él. En Jesús no hay engaño ni error. Su vida define lo que es real y justo. El cristiano vive por esa verdad. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir. Pablo llama a recordar la vida anterior, pero solo para renunciar a ella. Romanos 6:21, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? No hay lugar para nostalgias del pecado. Esa vida terminó en Cristo. El pasado ya no debe definir al creyente. Fue sepultado en el bautismo. El Evangelio rompe con el viejo estilo de vida. Lo que era común, ahora es contrario a su nueva naturaleza. Despojaos del viejo hombre. El creyente debe activamente rechazar su antigua naturaleza. Colosenses 3:9, despojaos del viejo hombre con sus hechos. Despojarse sugiere quitarse una ropa sucia y ajena. No es automático ni superficial. Implica decisión diaria. El viejo hombre es el yo dominado por el pecado. Aunque fue crucificado con Cristo, debemos aplicarlo en nuestra conducta. El Evangelio exige ruptura, no negociación. Que está viciado. El viejo hombre no solo está dañado, está corrompido. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No puede ser reformado, solo reemplazado. Está inclinado al mal y esclavizado al pecado. Su corrupción es progresiva. Cuanto más se alimenta, más destruye. No se debe tolerar ni maquillar. Debe ser desechado con firmeza. Cristo vino a liberarnos de él, no a mejorarlo. Conforme a los deseos engañosos. El pecado promete placer, pero produce destrucción. Santiago 1:14-15, cada uno es tentado, de su propia concupiscencia. Los deseos del viejo hombre no conducen a la vida, sino a la muerte. Son engañosos porque aparentan ser buenos. Pero al final esclavizan. El creyente no puede confiar en sus pasiones antiguas. Debe discernir y rechazar lo que antes lo dominaba. La verdad libera, el deseo engaña. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos. La renovación espiritual es continua. Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No basta con desechar lo viejo, hay que vestirse de lo nuevo. La salvación trae regeneración, pero la renovación es diaria. Dios inicia el cambio, pero el creyente coopera. No se trata de cambio externo, sino de transformación interna. Sin renovación, hay estancamiento. En el espíritu de vuestra mente. Pablo apunta al centro del pensamiento, donde se forman convicciones. Mateo 22:37, amarás al Señor con toda tu mente. La mente es campo de batalla espiritual. Si no se renueva, reproduce el patrón del mundo. El espíritu aquí indica la disposición interior, la actitud gobernante del pensamiento. La mente debe ser moldeada por la verdad.
Solo la palabra puede renovar profundamente. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestíos del nuevo hombre. Así como nos despojamos del viejo, ahora debemos vestirnos del nuevo. Colosenses 3:10, revestido del nuevo, renovado conforme a la imagen del que lo creó. No se trata de imitar, sino de vivir en la nueva identidad que Cristo nos ha dado. El nuevo hombre no nace del esfuerzo humano, sino del nuevo nacimiento. Revestirse implica vivir según esa realidad espiritual. Es un cambio visible y tangible. Creado según Dios. Esta nueva naturaleza es una creación divina, no un producto humano. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no remodeló al viejo hombre, hizo uno nuevo. Esta creación refleja su carácter, su imagen y su voluntad. El creyente ha sido recreado para vivir como hijo de Dios. No es adaptación, es transformación radical. La vida nueva viene del cielo. En la justicia y santidad. El nuevo hombre manifiesta un estilo de vida justo y apartado para Dios. Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La justicia se refiere a una conducta recta con los hombres, la santidad a una relación correcta con Dios. Ambas se manifiestan en obediencia práctica. El nuevo hombre no vive para sí mismo, sino para glorificar a Dios. De la verdad. Contrario a los deseos engañosos del viejo hombre, el nuevo es formado por la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad guía, purifica y fortalece al creyente. La mentira destruye, la verdad transforma. No se puede crecer espiritualmente fuera de la verdad revelada en Cristo. Vivir en la verdad es vivir en el Espíritu. El nuevo hombre ama la verdad. Exhortaciones prácticas para la vida cristiana. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira. Pablo conecta esta exhortación con el llamado a despojarse del viejo hombre. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Mentir es parte de la naturaleza caída. El nuevo hombre debe vivir en verdad. La mentira distorsiona, divide y contamina. No tiene lugar en la vida del creyente. Es necesario desecharla, como una prenda inmunda. La santidad comienza con integridad verbal. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Dios espera transparencia y sinceridad entre sus hijos. Zacarías 8:16, hablad verdad cada cual con su prójimo. La verdad fortalece la comunión. Mentir rompe la confianza. Hablar la verdad no es solo evitar falsedad, es vivir en honestidad. Esta actitud refleja el carácter de Cristo. En el cuerpo de Cristo debe reinar la autenticidad. La verdad construye relaciones saludables. Porque somos miembros los unos de los otros. La iglesia es un cuerpo, y la mentira afecta a todo el cuerpo. 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Mentir a otro miembro es mentirse a uno mismo. La unidad exige honestidad. Cada miembro depende del otro. El amor genuino requiere confianza, y ésta se edifica con verdad. Si somos uno en Cristo, debemos tratarnos con transparencia. No hay comunión sin verdad. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Pablo reconoce que hay una ira justa, pero advierte del peligro de pecar. Marcos 3:5 muestra que Jesús se airó por la dureza de corazón. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. No toda ira es mala. La ira contra la injusticia puede ser santa. Pero si se guarda, se contamina. La diferencia está en el control. La ira no debe guiar nuestras acciones. El Espíritu Santo da dominio propio. Se puede sentir ira sin caer en pecado.
No se ponga el sol. La ira no debe prolongarse. Salmo 4:4, meditad en vuestro corazón, y callad. Guardar ira da lugar a resentimiento. Pablo usa un límite natural para ilustrar, resuelve el enojo antes de dormir. No permitas que una emoción temporal se convierta en una raíz. El enojo prolongado daña relaciones, envenena el alma y apaga la paz. El creyente debe ser diligente en reconciliarse. Sobre vuestro enojo. El enojo no resuelto se convierte en puerta al pecado. Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El enojo no debe controlar ni consumir. Debe ser procesado a la luz de la palabra. Confesado, gestionado y entregado a Dios. Hay un tiempo para indignarse, pero también un tiempo para perdonar. El enojo retenido impide la oración y el gozo. Cristo enseña a perdonar. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar. El pecado sin resolver abre puertas al enemigo. Santiago 4:7, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Dar lugar es ceder terreno, permitir entrada. El creyente debe estar alerta y vigilante. El diablo no puede forzar entrada, pero sí aprovechar negligencias. Toda falta de perdón, mentira o ira sostenida le abre espacio. Cerrar esas puertas es parte del andar en santidad. Al diablo. Satanás busca dividir, destruir y engañar. Primera de Pedro 5:8, vuestro adversario, anda como león rugiente. Él se aprovecha de conflictos no resueltos. Y usa la mentira y la ira como armas. El creyente no debe ignorar su actividad. No teme, pero tampoco descuida. El diablo odia la unidad y la verdad. Por eso ataca donde hay fisuras. La obediencia protege, el pecado expone. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, no hurte más. Pablo muestra que el Evangelio transforma la conducta, no solo las creencias. 1 Corintios 6, 10, 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. El arrepentimiento verdadero se ve en el abandono del pecado. Robar refleja egoísmo, Cristo enseña generosidad. El cambio es radical, de tomar lo ajeno a vivir en integridad. El creyente deja atrás sus viejas prácticas por convicción y obediencia. Si no trabaje. El trabajo es una expresión de dignidad y redención. 2 Tesalonicenses 3:10, el que no quiera trabajar, tampoco coma. El Evangelio no promueve la pasividad, sino la diligencia. Trabajar es una forma de glorificar a Dios y servir a otros. Pablo dignifica el trabajo honrado como parte de la vida cristiana. La fe no anula el esfuerzo, lo redime. El creyente debe ser ejemplo de responsabilidad. Haciendo con sus manos lo que es bueno. La transformación se manifiesta en acciones concretas. Tito 3:14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Las manos que antes robaban ahora construyen, ayudan, producen. La fe se expresa en trabajo útil, honesto y productivo. Bueno implica justicia, utilidad y bendición para otros. El Evangelio no solo cambia lo interno, también lo cotidiano. El cambio debe notarse. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El propósito no es solo autosustento, sino generosidad. Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. El corazón regenerado no solo deja de hacer el mal, ahora busca hacer el bien. Trabajar no solo es para ganar, sino para dar. Dios bendice para que bendigamos. Compartir con el necesitado refleja el carácter de Cristo. La nueva vida se muestra en amor práctico. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La boca revela el estado del corazón. Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca.
Corrompida implica dañina, ofensiva, sin valor. No solo se refiere a malas palabras, sino a todo discurso que destruye. El creyente debe cuidar sus palabras como reflejo de su santidad. Dios toma en serio lo que decimos. Cada palabra debe pasar por el filtro del Espíritu, sino la que sea buena. La alternativa al lenguaje corrupto es el hablar bueno, saludable y edificante. Proverbios 25 horas y 11 minutos, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hablar bien no es solo evitar malas palabras, es bendecir con lo que decimos. Las palabras pueden sanar o herir. El cristiano debe usarlas con sabiduría y propósito. Lo bueno edifica, consuela, guía y corrige con gracia. Para la necesaria edificación. El habla debe construir, no destruir. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Necesaria indica que hay un propósito y un momento para cada palabra. No se trata de hablar mucho, sino de hablar con intención. Cada palabra debe levantar al oyente. Edificar es invertir en la vida de otro. Hablar con sabiduría es ministerio diario. Dios nos llama a ser canales de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El objetivo de nuestras palabras es impartir gracia, es decir, bendición espiritual. Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Una palabra bien dicha puede cambiar un día, sanar un corazón o fortalecer una fe. El creyente tiene el privilegio de ser instrumento de Dios con su voz. Hablar con gracia no es halagar, es ministrar. Las palabras pueden ser vehículos de cielo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una persona divina, sensible a nuestras acciones. Isaías 63 horas y 10 minutos, mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu. Contristar es entristecer. Cuando pecamos, su presencia se apaga en gozo y comunión. Él habita en nosotros, y nuestras palabras, pensamientos y actos lo afectan. No es indiferente al pecado del creyente. Su tristeza indica su amor y santidad, con el cual fuisteis sellados. El sello del Espíritu es marca de propiedad y garantía. Efesios 1:13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El creyente pertenece a Dios, y el Espíritu es testimonio de ello. Este sello implica seguridad, identidad y pertenencia. No somos nuestros, fuimos comprados. El Espíritu no solo está con nosotros, vive en nosotros. Su presencia es privilegio y responsabilidad. Para el día de la redención. La redención final llegará cuando Cristo regrese y transforme nuestros cuerpos. Romanos 8:23, esperando la redención de nuestro cuerpo. Hasta entonces, el Espíritu nos guarda, guía y santifica. Su obra es preparación para ese día. Contristarlo es obstaculizar su labor en nosotros. Vivir conscientes de ese día nos ayuda a vivir en santidad. Su presencia asegura que llegaremos a la meta. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Quítense de vosotros. Pablo usa un verbo que indica acción personal e intencional. Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado. El creyente no debe tolerar actitudes destructivas. La gracia capacita para dejar lo que no honra a Dios. No se trata de suprimir emociones, sino de erradicarlas con el poder del Espíritu. Estas cosas no deben tener lugar en la vida del creyente. Quitarlas es obediencia activa. Toda amargura. La amargura es resentimiento almacenado, una raíz que contamina. Hebreos 12:15, mirad bien, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. Surge cuando el dolor no se sana y el perdón no fluye. Es veneno para el alma y para quienes nos rodean. La amargura apaga el gozo, endurece el corazón y destruye relaciones. El creyente debe reconocerla y arrancarla con ayuda de Dios. Enojo, ira.
El enojo mal manejado se convierte en ira pecaminosa. Proverbios 29 horas y 11 minutos, el necio da rienda suelta a su enojo. La ira desenfrenada ofende, hiere y crea división. Aunque la emoción no siempre es mala, debe ser dominada. Estas reacciones impiden la comunión con Dios y con los demás. El fruto del Espíritu incluye dominio propio. Cristo enseña mansedumbre, no explosividad. Gritería y maledicencia. Estas son expresiones verbales de enojo, gritar, insultar, hablar con desprecio. Colosenses 3:8, dejad también vosotros, maledicencia. El lenguaje ofensivo contradice la nueva vida. El creyente debe hablar con gracia, no con violencia. La gritería no convence, solo intimida. La maledicencia es veneno verbal. No edifican, destruyen. En Cristo, la lengua debe ser redimida. Y toda malicia. La malicia es la intención deliberada de causar daño, aunque sea en pensamiento. 1 Corintios 14:20, sed niños en la malicia. Es lo opuesto al amor sincero. La malicia revela un corazón sin dominio del Espíritu. Aunque se esconda, Dios la ve. Debe ser confesada y rechazada. La nueva naturaleza en Cristo no abriga maldad. El amor puro desplaza todo deseo de venganza. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros. La benignidad es una disposición constante a hacer el bien. Gálatas 5:22 la incluye como fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Va más allá de evitar el mal, es practicar el bien activamente. Ser benigno es buscar lo mejor para el otro. Es una actitud amable, comprensiva y constructiva. Contrasta radicalmente con la amargura y el enojo. El creyente manifiesta la bondad de Dios en su trato diario. Misericordiosos. La misericordia es compasión que actúa. Lucas 6:36, sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre. Es la capacidad de sentir el dolor del otro y responder con ternura. El cristiano no endurece su corazón ante la necesidad o el error. La misericordia no juzga rápidamente, sino que considera la restauración. Así es el corazón del Padre. Ser misericordioso es reflejar su carácter. Perdonándoos unos a otros. El perdón es esencial en la comunidad cristiana. Colosenses 3:13, soportándoos y perdonándoos. Nadie puede vivir en comunión sin aprender a perdonar. Todos fallamos, todos necesitamos gracia. El perdón libera tanto al que lo da como al que lo recibe. Guardar rencor bloquea la paz. El creyente debe perdonar como ha sido perdonado. El Evangelio no se vive sin perdón. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el modelo y la motivación del perdón cristiano. Mateo 18:33, ¿no debías tú también tener misericordia, como yo la tuve contigo? Dios no perdonó porque lo merecíamos, sino por gracia. Y lo hizo a través de Cristo, con costo, amor y decisión. El perdón que recibimos nos capacita para perdonar. Recordar la cruz nos libera de la dureza. El amor recibido se transforma en amor ofrecido.